Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Eliseo y el siervo inútil. En los evangelios se habla de este tipo de siervo. Concretamente, en Lucas 17, 7 al 10, Jesús dijo: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué quiso decir el Señor con esta parábola del siervo inútil? Pues que cuando alguien hace solo lo que debe hacer porque le ha sido ordenado o porque así está establecido socialmente, no tiene motivo para creer que ha hecho algo digno de mérito. Cumplir con el deber no nos hace merecedores de un premio. Hablemos de este asunto recordando en primer lugar que debemos hacer lo que nos ha sido ordenado por Dios. Eliseo dio órdenes precisas a Naamán para que fuera sanado. Naamán era el general valeroso que comandaba los ejércitos del rey de Siria. Su problema es que era leproso, pero la gracia de Dios es para todos los hombres sin distinción. Segundo de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en gran estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este hombre iba a ser recipiente de la gracia de Dios. A pesar de ser un sirio, un hombre dedicado a la guerra, un hombre que formaba parte de un país, de una nación idólatra, a pesar de todo esto, Dios iba a dar su gracia sanadora a este hombre. Y para ello, la providencia de Dios tenía un plan para Naamán. A través de una muchacha hebrea que fue llevada cautiva a Siria, Dios le dirá a Naamán que su sanidad está en Israel. Segundo de Reyes 5, 2 al 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquella joven hebrea, llevada cautiva a Siria, conocía del profeta Eliseo y de los milagros que Dios obraba por él. Y ahora cuando ve a Naamán enfermo, le comunica que en Israel hay un hombre de Dios que en su nombre puede sanarle. La providencia de Dios, por tanto, comunicó este asunto a Naamán. Por la chica, por la señora, al final la palabra le llegó a él. Hay esperanza en Israel, esperanza de sanidad para la grave enfermedad que aquel hombre padecía. Y esa providencia de Dios preparó y movió todos los hilos para hacer la voluntad divina. Naamán escuchó y creyó lo que le dijo la sierva hebrea,
y posteriormente habló con su rey, el rey sirio. Y éste, que también creyó a Naamán, le enviaría a Israel con dinero y con una carta de petición de ayuda. En segundo de Reyes 5, 4 al 6 se dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió él llevando 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. También cartas para el rey de Israel, que decían así, yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. La forma en que estas personas interpretaron la sanidad divina no era sobre algo que se concede por gracia, un favor de Dios que se concede por gracia, sino que ellos lo enfocaron como algo que se compra con dinero, como algo que se paga. Y por eso el rey envió a Naamán con mucho dinero y también con cartas de credenciales, con cartas de petición de ayuda. Pero a pesar de esta ausencia de fe, a pesar de esta confianza en lo material, la providencia de Dios venció los obstáculos que surgen y que impiden que se haga la voluntad de Dios. En segundo de Reyes 5, 7 al 9 se dice que luego que el rey de Israel leyó las cartas, dijo, ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir, venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Primeramente Naamán fue al lugar equivocado. Sabía que tenía que ir a Israel, pero fue al rey. Por eso llevaba dinero y llevaba las cartas de parte del rey de Siria. Y por eso también el rey de Israel se ofendió ante una petición de sanidad. Él pensó, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo ante un enfermo, ante un leproso? Más bien, el rey de Israel pensó que aquello era una estratagema del rey sirio para buscar conflictos, para buscar problemas. Pero Eliseo oyó lo que había sucedido y pidió a Naamán que fuera a él, que fuese a verle. Y es que la providencia de Dios que dirige los pasos de las personas hacia la sanidad, hacia la salvación o hacia cualquier cosa que sea la voluntad divina, la providencia de Dios usa los medios y los caminos, por muy raros que estos sean, para llevar al conocimiento de Dios. Dios usa cualquier medio o camino para hacer que las personas se dirijan justo a donde Él quiere. A pesar de los prejuicios del corazón, a pesar de los muchos y diversos enfoques humanos sobre las cosas, Dios llevaría a Naamán ante el profeta Eliseo. Segundo Reyes 5, 10 al 11. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Por tanto, al final, Eliseo pudo comunicar su palabra a Naamán. Lávate en el Jordán. Aquello no era más que una forma simbólica de recibir la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que cura, la que sana, la que salva. Es la gracia de Dios la que hace cualquier cosa. Pero a veces el Señor usa en sus milagros, utiliza
una especie de liturgia, una especie de forma que acompaña al milagro, que no es lo importante, esas formas que acompañan al milagro, sino son maneras en las que Dios tiene de proceder para, de alguna manera, ayudar a entender. Pero en ninguna manera Dios pretende que se ponga los ojos en el agua del Jordán o en cualquier otra cosa. Lávate 7 veces en el Jordán. Esto es lo que Eliseo le dijo a Naamán. Y a este le pareció poca cosa, esto de lavarse en el Jordán, porque la verdad que el Jordán era un río bastante sucio, un río que era sucio de tierra, porque en el transcurso del agua por su caudal arrastraba tierras y el agua del río pues no era precisamente cristalina, no era transparente. Y por tanto a Naamán le pareció aquello pues poca cosa y encima absurdo, porque él pensó, es que ni siquiera el río en el que me pide que me meta y me bañe es un río limpio. ¿Qué tiene estas aguas, pensó él, de Israel, que no tienen las aguas de los ríos de Siria, que son aguas limpias? Y dice el texto que Naamán se fue enojado, se fue enojado. Por tanto, Naamán no solo vio como poca cosa la palabra de Eliseo, sino que él esperaba otra cosa. Él esperaba otra cosa de parte del profeta Eliseo, una especie de gran show de sanidad, que el profeta Eliseo hiciera algún tipo de aspaviento, algún tipo de ceremonia, algo que le impresionase, que hiciese salir fuego de algún lugar o descender viento y lluvia o cualquier cosa extraña, prodigiosa. Y en Segundo de Reyes 5:11 al 12 se dice que Naamán decía, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Sus prejuicios le impidieron confiar en Dios, en el milagro de Dios. Sus prejuicios le hicieron mirar al agua del río, le hicieron esperar grandes prodigios en la forma de proceder por parte de Eliseo, pero en nada de aquello estaba el poder de Dios. Por eso la providencia de Dios que había llevado a Naamán hasta allí siguió actuando. Usó el buen juicio de otros que rodeaban a Naamán para ayudarle a creer. Los criados hicieron ver a Naamán que si Eliseo le hubiera pedido una gran cosa, él la habría hecho. Segundo de Reyes 5:13. A sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Si harías una gran cosa, ¿por qué no hacer una pequeña cosa? Este fue el razonamiento de los criados. Y Naamán se dio cuenta que realmente que le costaba hacer aquello que le decía el profeta. Naamán entendió y obedeció a Eliseo. Y fue al río. E hizo lo que Eliseo le había dicho, puntualmente. Y quedó sano. Quedó sano. Sorpresivamente, para él quedó sano. Hay personas que ven poca cosa en lo que Dios dice
que debe hacer el pecador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿A cuánta gente le parece esto poca cosa? ¿Solo con creer en Cristo yo voy a ser salvo? Pues habría que decirme a alguien de ir de peregrinación a una tierra santa, un viaje largo, caminando, pasando sed, hambre, durante tiempo, años quizás. Entonces podría ser, pensará alguien que crea en la salvación por obra, pero solo con creer en Cristo, ser salvo, porque este es el mensaje del Evangelio. Cree en Cristo y serás salvo. ¿Y cuánta gente que ha oído esto no cree en Cristo? Porque le parece baja, poca cosa, poca cosa. Igual que a Naamán, qué poca cosa. Meterme en un río, bañarme en un río. Yo, leproso, desde años, mi carne corrompida, y por meterme en un río y además de agua sucia, voy a ser sano. No se trataba del río ni del agua, se trataba de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios. Por eso, segundo de Reyes 5:14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. La fe es creer en Dios y a Dios. Creer en Dios, en su persona y en su palabra, en lo que Él dice. Esto es la fe. Creer en Dios y a Dios. Y sin fe no hay salvación posible, ni sanidad posible, no hay ninguna cosa de parte de Dios. Sin fe no hay nada de parte de Dios. Dice segundo de Reyes 5:14, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La fe no es algo de un momento fugaz, es como un fuego de esperanza y de confianza, que se enciende en un momento concreto de la vida en una persona para arder durante toda la vida. El que de verdad cree en el Señor para salvación o para salud, para lo que sea, ve cómo el fuego de la fe comienza a arder y seguirá ardiendo siempre. El que cree hoy de verdad, el que cree hoy de verdad, creerá también mañana y pasado mañana y el mes siguiente y el año siguiente. Creerá siempre. Por tanto, cuando Naamán hizo lo que se le ordenó estrictamente, fue sanado. Naamán hizo lo que le había sido ordenado y fue sanado. Pero hacer estrictamente lo que nos ha sido ordenado, aunque es lo que nos hace vivir en una relación de mínimos con Dios, es algo que debe ser meditado y entendido. Meditado y entendido. A partir de ese momento, Naamán pudo haber sido un general valiente y sin lepra, teniendo la piel sana como un niño, nada más. A partir de ese momento, Naamán pudo marcharse a su tierra sano y seguir con su vida vieja. Pudo haberlo hecho. Segundo de Reyes 5:1 y 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Eso es lo que era. Y dice el texto, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
Por tanto, de lo que era en el pasado a lo que era en el presente, había un largo trecho. Y pudo haberse ido a su tierra sano, después de haber hecho lo ordenado por el profeta, pudo haberse ido sano. Por tanto, hacerlo ordenado está bien, obviamente, está bien hacerlo ordenado. Si no se hace lo ordenado, no tendremos las bendiciones de Dios. Ser sanos está muy bien. Se vive más cómodo estando sano que estando enfermos. Pero después, ¿qué? Después de ser sano, ¿qué? Se puede disfrutar de un beneficio temporal y después, ¿qué? Hay personas que piden trabajo. Hermano, ora por mí que no tengo trabajo. O pastor, ore usted por mí que no tengo trabajo. Ore por mí que me voy a operar. Hay personas que piden por algún asunto, terreno, material. Y se ora por ellos. Y Dios en su gracia puede darle lo que esas personas necesitan. Y a partir de ese momento, pues tienen trabajo, o tienen salud, o salen bien de una operación. Pero, ¿y después qué? ¿Después qué? Sin salvación, solo nos espera una eternidad eterna de condenación. Una eternidad de eterna condenación. Solo nos espera eso. Por tanto, ser sanos y no tener la salvación solo sirve para ir sanos al infierno. Tener trabajo y no tener la salvación significa ir al infierno con trabajo. Y hay personas que parten de esta vida con riquezas, con coches, con casas, con familias, con amigos, con muchas cosas, pero sin salvación. Y todas esas cosas que se tienen en esta vida no impiden que una persona vaya al infierno, que siga sin Dios por la eternidad. Las cosas materiales no dan la salvación. Por eso Dios envió a su Hijo para ese algo más que necesitamos las personas. Ese algo más aparte de la salud, ese algo más aparte del trabajo, ese algo más en el terreno de lo material que necesitamos todas las personas, que es la salvación. Dice Juan 3, 16 y 18, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, Dios tiene interés en que tengamos otra cosa más valiosa que la salud, que el trabajo, que los bienes terrenos. Dios quiere que tengamos algo mucho, mucho más valioso. Quiere que tengamos el perdón de pecados y la vida eterna. Y a aquellos que obedecen a Dios, según hemos leído, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. A estos Dios les da perdón y vida eterna. Y una vez que reciben el perdón y la vida eterna, tienen lo más grande que una persona puede tener en esta vida. Y a partir de ese momento, esa persona se convierte en alguien que siempre busca hacer más delante de Dios. No se conforma con hacer lo estrictamente ordenado. Un cristiano de verdad busca hacer más. Señor, ya creí en tu Hijo, ya soy salvo, ya tengo el perdón de mis pecados, ya tengo la vida eterna.
Señor, ¿qué quieres de mí? Y entonces Jesús les diría, Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El creyente busca hacer más y el Señor le dice, pues sí, es que yo quiero más de vosotros. Quiero que además de tener la salvación, viváis en la salvación. Que viváis la salvación para que el mundo pueda conocer a través de vuestras vidas que tenéis la salvación. Para que el mundo, viendo vuestras buenas obras, viendo vuestro amor, pueda creer que tenéis la salvación. Por tanto, los cristianos no debemos olvidarnos jamás de amar a quienes nos aman. Los cristianos jamás tenemos que olvidarnos de hacer el bien, de la ayuda mutua. Jamás tenemos que olvidarnos de todas esas cosas. Que aunque no nos salvan, porque la salvación es un regalo de Dios por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Sin embargo, Dios quiere que vivamos en buenas obras, para su gloria y para testimonio de su nombre al mundo. En 2 de Reyes 5, 20, 22, 24 y 26 a 27, el criado de Eliseo, Giesi, dijo entre sí, mi señor estorbó a Naamán, no tomando las cosas que había traído. Yo tomaré alguna cosa, y él dijo, mi señor me envía a decirte que le des un talento de plata y 2 vestidos. Y lo tomó. Y Eliseo dijo, no estaba allí mi corazón. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Eliseo no había querido coger nada de Naamán. Ningún dinero, ningún vestido, nada. Porque Eliseo quería que Naamán entendiera que era la gracia de Dios, el favor de Dios, que lo que Dios había hecho por él era impagable, no se podía pagar, y aunque le hubiera dado todo lo que traía, no podía pagar el favor recibido, pero quería que lo entendiera precisamente no tomando nada. Los profetas solían tomar de lo que le traían aquellos que le consultaban en asuntos diversos, sobre cosas terrenas o cosas de relaciones humanas, solían tomar para su mantenimiento. Pero en aquel caso que tenía que ver con la gracia de Dios, con el entendimiento de la gracia de Dios, era fundamental no tomar nada de Naamán. Y el criado de Eliseo, desobedeciendo a Eliseo, haciendo lo que quería por egoísmo, fue y le tomó dinero y ropa a Naamán. Obviamente no era la voluntad de Dios que se hiciera esto. En cierto sentido, pues se le hizo un tropiezo a Naamán. El impacto que habría tenido aquel mensaje de gracia al no haber tomado nada, pudo ser un poco empañado por este acto del criado de Eliseo. Pero el caso es que Eliseo reprendió al criado y nos muestra con su actitud que nada debe estorbar a la gracia de Dios. Nada debe estorbar la gracia del Señor. Que tenemos que obedecer a Dios. Sí, pero tenemos que hacerlo con fe. Con fe. Aunque no entendamos, posiblemente el criado pensó, pero qué absurdo lo que ha hecho mi señor, el profeta Eliseo, no tomando nada. Posiblemente el criado pensó en que, bueno, que les hacía falta para vivir aquello. Pensó materialmente, pero no pensó con fe. No pensó con el punto de vista de Dios. Por tanto, no basta con cumplir
meramente con nuestro deber no basta. Tenemos que entender que Dios quiere más, más. Quiere fe, quiere amor. Porque si meramente cumplimos con nuestro deber, somos siervos inútiles. El que se limita solo a cumplir el deber, sin más, pues es un siervo inútil. El que hace solo lo justo, estrictamente lo justo, lo ordenado, es un siervo inútil. Y un siervo inútil no debe esperar recibir ningún tipo de recompensa de Dios. Ningún tipo. En Lucas 17, 9 al 10, Jesús dijo, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El siervo inútil no piensa, no piensa, sino en aquello que le ha sido mandado. Mueve esto, lo mueve. Lleva esto acá y lo hace mecánicamente. El siervo útil no solamente mueve o lleva lo que le ha sido mandado, sino que le añade a la obra, le añade fe, le añade amor, le añade paciencia. Dios nos ha mandado que demos a los pobres. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Alguien puede decir, bueno, pues si yo veo pasar un pobre por mi casa, le tiro un pan, le pego un grito y le digo, oye, toma, recoge este pan y se lo lanzo. Aunque le den la cabeza, da igual. La cosa es que yo le di un pan, yo le lancé un pan. El siervo inútil se queda solo en que tiene que darle un pan al pobre. No piensa en que ese pan debe ser dado con un gesto amable, sonriente, cariñoso. No piensa en añadir al acto de la obediencia de dar el pan, añadirle un plus de generosidad, de amabilidad, de preocupación por el pobre. Bueno, además de hambre, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te pasa esto? El siervo inútil se limita a cumplir. Hay gente que dice, a mí no me pagan por hacer amigos, dicen profesores o funcionarios de algún lugar donde vamos a arreglar papeles. A mí no me pagan para ser amigos, sino para enseñar o para resolver asuntos o para curar, para lo que sea. Pero yo no tengo por qué sonreír a la gente, yo no tengo por qué ser amable. Yo voy allí, le pregunto dónde te duele y le mando una medicina y para su casa. Otros dicen, esto no me corresponde a mí. Hay gente que no piensan en añadir un plus de afecto, de generosidad, de honestidad o de humanidad a sus actos. Pero Dios dice que tenemos que añadir a lo que Dios nos ordena un plus de fe, de amor, de misericordia. En Mateo 5:44 Jesús dijo, yo os digo, amad a vuestros enemigos. En otro texto que antes leímos, el Señor nos mandaba que nos amásemos unos a otros. Ese es para algunos solamente ese el mandamiento. Y algunos dicen, bueno, yo no le hago daño a nadie. Pero Jesús ahora dice, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen.
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y Jesús está diciendo que tenemos, además de hacer lo que nos está ordenado, además tenemos que hacer más aún, acompañar a nuestros actos de obediencia de una actitud de amor, aún por los enemigos. Una actitud de amor que venza sentimientos malos en nosotros como el rencor. Una actitud de obediencia que nos lleve a olvidar la ofensa de aquel que nos ofendió y que ahora está necesitado, que ahora está caído. El siervo inútil cumple. Es alguien que cumple. Va a la iglesia para cumplir. Lee la Biblia para cumplir. Ora para cumplir. Como aquel fariseo que presumía ante el Señor de que daba los diezmos, todo lo que ganaba, que ayunaba, que oraba, y lo hacía para cumplir. El siervo inútil cumple estrictamente con lo ordenado, pero eso no impresiona a nadie, y menos al Señor. En Mateo 5, 46 al 48, Jesús dijo: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quienes aman solamente a aquellos que les aman, no están haciendo nada extraordinario. Aún la gente más mala del mundo ama también a quienes les aman. Los piratas aman a sus familias, los ladrones aman a sus familias y hacen por sus familias. Los mundanos, los idólatras, aman a sus familias, aman a quienes les aman a ellos. Por tanto, hacer lo que nos ha sido ordenado es hacer lo mínimo que debemos hacer, es cumplir con nuestro deber, cumplir estrictamente con nuestro deber. Y no olvidemos que una parte de ello es tan fácil de hacer como amar a quienes nos aman. Es fácil amar a quienes nos aman. Debemos hacerlo, pero es fácil, porque el ser humano tiene la tendencia de amar a quien le ama. Algunos ni siquiera hacen esto. Algunos ni siquiera aman a quienes les aman. Pero por lo general la gente ama a quien le ama. Pero esto no supone ningún mérito. No supone ningún mérito. Por eso los hijos de Dios debemos hacer más de lo que nos ha sido ordenado. Más de lo que nos ha sido ordenado. Los hijos de Dios debemos ir más allá de lo que nos ha sido ordenado. Debemos conocer al Dios que nos ordena las cosas para hacerlas con fe. Segundo de Reyes 5:15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Naamán volvió. Después de recibir la sanidad, volvió. Segundo de Reyes 5:15 al 16. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Naamán insistió con Eliseo para que aceptara algo, porque estaba agradecido. Ya ahora Naamán no quería pagar el beneficio. Quería agradecer. Quería agradecer al profeta. Quería ser más. Había obedecido, se había lavado en el río, pero ahora quería ser más. Debemos relacionarnos con Dios con obediencia y con fidelidad en lo fundamental. Segundo de Reyes 5:17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová.
Esto que dice Naamán era porque se decía en la ley de Dios, Éxodo 20:24, altar de tierra harás y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz en todo lugar. Para la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré. Naamán sabía que había que sacrificar a Dios en un altar de tierra y él quería hacerlo en la tierra de Israel. Como no podía venir a cada rato a Israel, pues se quería llevar tierra para hacer con ella un altar y allí ofrecer sacrificios de culto y adoración a Dios. Por tanto, Naamán, además de la sanidad recibida, quería seguir manteniendo una relación con Dios, con el Dios vivo y verdadero, con el Dios de Israel. Y debemos ser sabios y prudentes en las cosas secundarias con las que nos conocen, aquellos que son familia, aquellos que son nuestros cercanos. Cuando les decimos que hemos creído en el Señor, tenemos que ser sabios y prudentes con esas personas. Y esa sabiduría con esas personas es ese plus que le añadimos al deber de comunicar la salvación que tenemos, el Evangelio, a otros. Naamán sabía que tenía que volver a Siria y que allí tendría que estar ante el rey, un rey que adoraba ídolos y que, bueno, que se presentaba ante ellos, como él también había hecho antes. Y por eso Naamán le dice a Eliseo, segundo de Reyes 5, 18 al 19, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Por tanto, Eliseo le autoriza a ser prudente, a llevar la fe en su tierra, la fe en el Dios vivo y verdadero, pero a ejercerla con prudencia. Y aquí una prueba más de este plus que el creyente debe tener sobre la obediencia. Debemos creer en Dios y debemos vivir en nuestro entorno esa fe en Dios, pero debemos hacerlo con amor, hemos visto antes, con fe, pero también con prudencia. Ser prudentes. Qué importante el ser prudentes. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Eliseo y el siervo inútil. Y hemos dicho que debemos hacer lo que nos ha sido ordenado por Dios. Eliseo dio órdenes precisas a Naamán para que fuera sanado. Debía lavarse en el Jordán. No era el agua, sino la fe y la obediencia lo que importaba. Pero Naamán finalmente lo entendió e hizo lo que le fue ordenado. Y fue sano. Fue sano. Pero no solamente lo ordenado es suficiente. Debía ser más. Debía obrar con fe y con prudencia. Y los hijos de Dios debemos hacer siempre más de lo que nos ha sido ordenado. Debemos ir más allá de la fe en Cristo para ser salvos. Debemos vivir en amor, debemos vivir con fe, debemos vivir con prudencia en un mundo que no conoce a Dios. Por tanto, que Dios nos ayude a hacer lo que nos ha sido ordenado. Cree en Cristo y serás salvo. Y también a anunciar las virtudes de Cristo al mundo con palabras y con obras. Obras de fe, de amor y de prudencia. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a creerla y a vivirla.
Ayúdanos a entender qué es lo estrictamente ordenado en cada cosa y qué es lo que tú pides, además, que hagamos. Ayúdanos a entender que podemos, con nuestra actitud de amor, de justicia, de fe, de sabiduría, podemos adornar a la obediencia. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Gracias por tus muchos beneficios, por la sanidad, por los cuidados, por todo lo que eres y por todo lo que haces, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.